Mira un mapa de las Antillas y observa la posición de Cuba, una isla alargada que descansa como una llave estratégica en la entrada misma del Golfo de México. Durante siglos, la corona española la denominó oficialmente la llave del Nuevo Mundo, pero mientras el resto de Latinoamérica comparte una narrativa histórica común de independencia temprana y desarrollo territorial interno, Cuba tomó un rumbo completamente opuesto. La geografía y la geopolítica conspiraron para aislar este territorio, transformándolo en una anomalía viviente dentro del continente americano. La gran mayoría de los países latinoamericanos definieron su libertad política en las primeras 3 décadas del siglo XIX. Cuba, en cambio, observó ese complejo proceso desde la distancia de su insularidad, permaneciendo fiel a la metrópoli europea hasta casi el inicio del siglo XX. Esa inmensa brecha temporal no solo cambió su estructura económica, sino que alteró profundamente su composición social, su genética poblacional y su psicología colectiva. Latinoamérica se construyó sobre la fusión de imperios prehispánicos y la colonización ibérica. Cuba, desprovista de esas civilizaciones nativas tras los primeros años de conquista, edificó su identidad sobre un eje radicalmente distinto. El resultado es un territorio que, a pesar de compartir el idioma castellano, opera bajo una lógica cultural e histórica que desafía las clasificaciones tradicionales de la región. Para comprender por qué Cuba es lo opuesto a sus vecinos, hay que analizar las fuerzas invisibles que la moldearon desde sus raíces primigenias. Para la gran mayoría de las naciones hispanoamericanas, los héroes de la independencia y los mitos fundacionales pertenecen a los primeros años del siglo XIX. Figuras de la talla de Simón Bolívar o José de San Martín consolidaron la ruptura definitiva con España alrededor de los años 1820. En ese preciso momento histórico, cuando el continente entero se sumergía en el caos de la creación de nuevas repúblicas y ensayaba sus primeras constituciones, Cuba experimentaba un fenómeno diametralmente inverso. La isla se convirtió en el refugio definitivo del poder colonial español, el último gran bastión de la riqueza y el orgullo de la corona en el hemisferio occidental. Esta tremenda diferencia de casi 80 años en la obtención de la independencia respecto al continente creó una brecha estructural e institucional gigantesca que todavía define al país, mientras México, Colombia o Perú pasaron la mayor parte del siglo XIX intentando delimitar sus fronteras nacionales, sufriendo cruentas guerras civiles y construyendo con dificultad una identidad nacional propia. Cuba seguía funcionando como la joya económica más preciada del Imperio Español. La isla no participó en la primera gran ola de emancipación americana, y esa permanencia prolongada transformó su composición humana de una manera que muy pocos analistas logran dimensionar adecuadamente hoy en día. Debido a su continuidad bajo el control directo de Madrid, Cuba continuó recibiendo flujos migratorios masivos de ciudadanos españoles durante una época en la que el resto de Latinoamérica ya consideraba a los europeos como extranjeros o potenciales enemigos políticos. Cientos de miles de inmigrantes procedentes de regiones como Galicia, Asturias, las Islas Canarias y Cataluña se establecieron en la isla a lo largo de todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esto significa, en términos prácticos, que la huella familiar directa con el continente europeo es asombrosamente reciente en la población cubana actual. En casi cualquier otra república latinoamericana, el ancestro español original suele encontrarse muchas generaciones atrás en el tiempo, diluido en la época colonial profunda. En Cuba, por el contrario, es sumamente habitual que los abuelos o bisabuelos de los ciudadanos contemporáneos hayan nacido en la península ibérica y emigrado en barcos de vapor. Esta inusual cercanía temporal con la migración europea generó un entramado social único. La isla no experimentó el largo periodo de aislamiento poscolonial que vivieron las naciones continentales tras sus guerras de independencia. Por el contrario, su economía se integró de forma acelerada con los mercados internacionales de una manera sumamente particular, al mismo tiempo que mantenía sus lazos políticos y administrativos estrictos con España. Cuba desarrolló una dependencia comercial absoluta
absoluta con los Estados Unidos. Durante el siglo XIX, los ingenios azucareros cubanos se modernizaron utilizando tecnología estadounidense de vanguardia, financiados por capitales de ese mismo país septentrional, mientras las leyes que regían el territorio se dictaban formalmente en Madrid. Esta dualidad estructural creó una mentalidad colectiva que no encaja en el molde tradicional del pensamiento latinoamericano. El ciudadano cubano del siglo XIX no se sentía parte de una periferia americana olvidada o empobrecida, sino que habitaba el centro neurálgico del comercio global del azúcar y el tabaco. Cuando la independencia finalmente llegó en el año 1898, no ocurrió mediante una victoria militar exclusivamente local como sucedió en el resto del continente, sino a través de una intervención armada directa de los Estados Unidos que condujo a la guerra hispano-estadounidense. El nacimiento de la República Cubana estuvo profundamente marcado por esta tutela extranjera, lo que impidió por completo el surgimiento del caudillismo agrario-militar tradicional que definió el siglo XIX en el resto del continente americano. Cuba pasó de ser la última colonia española a convertirse en un protectorado informal de los Estados Unidos de forma casi instantánea. Esta transición acelerada bloqueó el desarrollo de las instituciones republicanas estándar que sus vecinos del sur llevaban décadas ensayando y corrigiendo. Mientras las naciones de Sudamérica ya contaban con sistemas legales asentados y burocracias nacionales con cierta experiencia de autogobierno, Cuba tuvo que inventar su estructura estatal desde cero bajo una intensa supervisión extranjera en los albores mismos del siglo XX. El impacto de este desfase cronológico radical se observa con claridad en cada rincón de su cultura material. La arquitectura de las principales ciudades cubanas no muestra el estilo colonial temprano y sobrio de Lima o Bogotá, sino un despliegue ecléctico y monumental donde el barroco tardío español se mezcla directamente con el urbanismo neoclásico y el auge posterior del estilo Art Deco de influencia norteamericana. Cuba no experimentó una transición lenta desde el virreinato tradicional hacia la modernidad republicana, sino un salto violento, directo y sin amortiguadores históricos que la separó definitivamente de la evolución histórica que experimentaron las repúblicas continentales vecinas. Antes de seguir conociendo Cuba, si te interesa entender por qué Latinoamérica funciona tan diferente país por país, no olvides suscribirte al canal. Cuando se analiza en profundidad la identidad cultural de la mayoría de las naciones de Latinoamérica, la presencia histórica y demográfica de los pueblos originarios surge de inmediato como un pilar fundamental e insustituible. El tejido social actual de países como Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú o México resulta completamente incomprensible sin la persistencia milenaria de las culturas prehispánicas, cuyas lenguas ancestrales, cosmogonías profundas y estructuras agrarias tradicionales sobrevivieron al proceso de conquista y se integraron activamente en el mestizaje contemporáneo. Cuba presenta una reality radicalmente opuesta a este extendido patrón continental. En los primeros 50 años posteriores a la llegada de los navegantes españoles, las poblaciones originarias de la isla, compuestas principalmente por comunidades de las etnias taína y siboney, fueron prácticamente diezmadas debido a la introducción de enfermedades europeas desconocidas, el régimen de trabajo forzado y la desestructuración total de sus modos tradicionales de vida. Esta desaparición casi absoluta del componente indígena eliminó por completo de la ecuación social cubana el elemento que define el sustrato cultural y espiritual de gran parte de América Latina. Cuba no posee en la actualidad grandes comunidades rurales que conserven lenguas aborígenes ni sistemas de propiedad comunal de la tierra heredados del pasado precolombino que influyan en su política contemporánea. Su historia moderna comenzó sobre una página demográfica prácticamente en blanco, un territorio insular que tuvo que ser repoblado de forma artificial mediante procesos de inmigración forzada y voluntaria extremadamente intensos y continuos. Para llenar este enorme vacío de mano de obra y sostener la floreciente y lucrativa industria del azúcar, la isla se transformó con el tiempo en uno de los destinos principales del comercio transatlántico de esclavos africanos en todo el mundo. Entre los siglos XVIII y XIX,
XIX, ingresaron al territorio cubano más de 800.000 seres humanos procedentes de diversas regiones del continente africano, con una concentración masiva de etnias de origen yoruba, carabalí, bantú y congo, a diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de Latinoamérica, donde el tráfico de esclavos disminuyó notablemente o fue abolido por completo en las primeras décadas del siglo XIX. En Cuba, esta práctica se continuó de forma clandestina, masiva e intensa, hasta bien entrada la segunda mitad de esa centuria. La abolición oficial y definitiva de la esclavitud en la isla no ocurrió sino hasta el año 1886. Este ingreso tardío, masivo y concentrado de poblaciones africanas generó un fenómeno sociocultural único que diferencia cualitativamente a Cuba de cualquier otra nación hispanohablante del continente. Las tradiciones, las cosmovisiones religiosas y los patrones rítmicos africanos llegaron a la isla de manera tan reciente que no se disolvieron simplemente en una cultura nacional homogénea o eurocéntrica, sino que mantuvieron una estructura y una vitalidad asombrosas. Religiones de base africana como la regla de Ocha, comúnmente conocida como santería, la regla de Palo Monte o la sociedad secreta Abacuá, conservaron sus estructuras internas, sus cantos sagrados en lenguas litúrgicas originarias y sus complejas jerarquías organizativas de una manera que no tiene paralelo formal en el resto del continente americano. El resultado histórico de este proceso demográfico no fue el clásico mestizaje gradual o la asimilación pacífica que se describe en los manuales escolares, sino la creación de un eje bipolar de altísima intensidad cultural. La sociedad cubana se configuró a través de la tensión creativa y la simbiosis constante entre dos herencias puras, potentes y radicalmente diferentes, la española y la africana. No existe en el contexto de la isla el amortiguador cultural o el refugio geográfico que representa el indigenismo en las naciones andinas o mesoamericanas. La música cubana, que posteriormente conquistaría el planeta entero, nació de esta colisión directa y sin intermediarios. Los tambores batá rituales de origen africano se unieron de forma orgánica a la guitarra española y a la estructura de la décima espinela para dar origen a géneros musicales sumamente complejos y sofisticados que alteraron definitivamente el panorama sonoro global. Esta peculiar composición demográfica y cultural también modificó de raíz la relación mística del ciudadano con la tierra y con la comunidad local. Mientras que en los Andes o en las regiones de Mesoamérica, la identidad suele estar firmemente ligada a la comunidad agraria ancestral, a la permanencia en un territorio geográfico específico durante múltiples generaciones y a una relación reverencial con el entorno natural. En Cuba, la identidad es de carácter eminentemente urbano, móvil y marítimo. La población de la isla se concentró históricamente en ciudades portuarias dinámicas o en complejos habitacionales azucareros diseñados bajo criterios industriales de producción. Cuba es una creación puramente moderna, nacida del desarraigo drástico de dos continentes que tuvieron que aprender a coexistir y fusionarse en un espacio geográfico limitado. Para comprender la estructura social del campo en casi cualquier rincón de Latinoamérica, es necesario remitirse a la figura del latifundio tradicional, la hacienda semifeudal y el peonaje ligado a la tierra por deudas históricas o lazos de dependencia patronal paternalista. En las grandes extensiones rurales de México, Colombia o los países de la región andina, el campesino desarrolló una relación de subordinación directa con el terrateniente, viviendo dentro de la propiedad, cultivando pequeñas parcelas de subsistencia y manteniendo una desconexión casi total con las dinámicas del mercado internacional masivo. Cuba destruyó este esquema agrario clásico mucho antes de lo que cualquier historiador convencional podría suponer. La causa fundamental de esta ruptura absoluta fue la transformación de la isla en el mayor complejo azucarero industrial del planeta durante el siglo XIX, un proceso que no se basó en la agricultura tradicional, sino en una mecanización feroz y una logística de vanguardia global. Mientras España administraba la isla con criterios políticos obsoletos, la economía cubana adoptaba la tecnología más avanzada de la revolución industrial a una velocidad pasmosa. El dato más contundente y menos divulgado de esta transformación es que Cuba inauguró su primer ferrocarril en el año 1837, adelantándose por más de una década a su propia metrópoli, España, y convirtiéndose en el primer territorio de toda Latinoamérica en contar con este medio de transporte revolucionario.
Este ferrocarril no se construyó para comunicar ciudades o facilitar el tránsito de pasajeros, sino con el objetivo exclusivo de conectar los inmensos campos de caña de azúcar con los puertos de exportación de manera inmediata. La introducción temprana del ferrocarril y de las máquinas de vapor en los ingenios azucareros liquidó por completo la estructura de la hacienda colonial tradicional. El antiguo productor rural independiente o el hacendado local de medianos recursos fueron absorbidos rápidamente por corporaciones gigantescas que dieron origen a una entidad económica radicalmente distinta, el Central Azucarero. El Central no era una simple finca agrícola, era una fábrica gigantesca enclavada en medio del campo que funcionaba con una disciplina y una organización estrictamente industriales. Este fenómeno provocó que el trabajador rural cubano dejara de comportarse como el típico campesino latinoamericano tradicional, aislado y autosuficiente, para transformarse de manera prematura en un proletario agrícola. El obrero del campo en Cuba no trabajaba para consumir lo que producía ni mantenía un vínculo de lealtad personal con un patrón local, sino que recibía un salario monetario directo y dependía por completo de las fluctuaciones de la bolsa de valores de Nueva York para conocer su destino económico inmediato. Esta proletarización temprana generó una psicología colectiva sumamente particular. El trabajador rural cubano adquirió una conciencia de clase urbana, sindicalizada y altamente politizada mucho antes que sus homólogos del continente. Las huelgas masivas, las demandas de jornadas laborales de 8 horas y la organización colectiva se convirtieron en herramientas cotidianas en los campos cubanos en las primeras décadas del siglo XX, una realidad que en el resto de Latinoamérica seguía confinada exclusivamente a los escasos centros urbanos industriales. La tierra en Cuba perdió su carácter místico o de herencia familiar ancestral para convertirse en un factor de producción puramente capitalista a gran escala. Las inmensas extensiones de caña de azúcar borraron la diversidad agrícola del territorio, creando un paisaje de monocultivo absoluto que subordinó la alimentación del país a la importación masiva de bienes básicos desde los Estados Unidos. Esta dependencia total de los mercados exteriores eliminó el aislamiento característico del mundo rural latinoamericano. Incluso en los pueblos más remotos de la geografía insular, los habitantes consumían manteca de cerdo importada de los campos del medio oeste norteamericano, vestían telas industriales extranjeras y utilizaban herramientas importadas. La fragmentación o el aislamiento geográfico que protegió las culturas tradicionales en el continente americano no existió en Cuba, donde la red ferroviaria y los intereses de las grandes compañías azucareras unificaron el territorio bajo una misma lógica de mercado devoradora. El Central Azucarero funcionaba como una pequeña ciudad independiente, con sus propias plantas de energía eléctrica, sus tiendas de abastecimiento controladas y sus líneas telefónicas directas, lo que integró a la población rural en la modernidad tecnológica de una manera cruda y utilitaria. El habitante del campo cubano se vio privado del desarrollo de una cultura campesina folclórica tradicional de carácter sedentario, siendo empujado a una movilidad constante condicionada por la llamada danza de los millones o los ciclos drásticos de tiempo muerto entre cosechas. Esta dinámica de inestabilidad y dependencia salarial absoluta sembró las semillas de una insatisfacción estructural profunda, diferenciando para siempre la evolución social de la isla de los procesos agrarios del resto del continente. Este desarraigo del entorno rural significó también que el folclore guajiro, como se denomina popularmente al habitante del campo en Cuba, adoptara una estructura poética y musical sumamente organizada y competitiva, como la controversia y el punto cubano, manifestaciones que carecen del tono melancólico propio de los cantos de labranza andinos. Para entender la fisonomía de las capitales latinoamericanas a mediados del siglo XX, es común imaginar ciudades que crecían lentamente alrededor de sus centros históricos coloniales, manteniendo un ritmo pausado y una marcada influencia estética europea decimonónica. La Habana, sin embargo, rompió de forma espectacular con este diseño continental al convertirse en el laboratorio de experimentación económica, tecnológica y cultural más audaz de los Estados Unidos fuera de sus propias fronteras geográficas.
geográficas. La cercanía de apenas 90 millas con las costas de la península de Florida, combinada con las masivas inversiones de capital norteamericano tras la independencia formal, colocó a la isla en una órbita de consumo y modernidad material que no tenía parangón en ninguna otra sociedad de la región hispanohablante. Durante las décadas de 1940 y 1950, Cuba se transformó en el territorio de prueba para el lanzamiento de los productos tecnológicos más avanzados de la industria norteamericana antes de que estos se distribuyeran masivamente en Europa o el resto de América Latina. Un dato verdaderamente asombroso y frecuentemente ignorado es que Cuba fue el primer país del mundo en implementar el sistema de marcado telefónico directo sin necesidad de operadora para las llamadas internacionales, una innovación técnica que superaba los estándares de muchas grandes metrópolis europeas de la época. Asimismo, la isla se posicionó como la segunda nación del planeta, solo por detrás de los Estados Unidos, en inaugurar transmisiones formales de televisión en televisión, a color, adelantándose de manera notable a potencias industriales continentales como Brasil o Argentina. Esta inyección masiva de modernidad importada alteró profundamente la psicología urbana y los hábitos cotidianos del ciudadano común. La Habana no miraba hacia el resto de Latinoamérica en busca de referentes de progreso. Sus ojos estaban fijos en los escaparates de Nueva York y en las avenidas de Miami. El parque automotor cubano se convirtió en el más densamente poblado por habitante de toda la región, exhibiendo los últimos modelos de las fábricas de Detroit que circulaban por anchas avenidas y pasos a desnivel diseñados por urbanistas norteamericanos de renombre. Los rascacielos de hormigón armado de estilo moderno y Art Deco comenzaron a dominar el perfil de la ciudad, conviviendo de manera orgánica con los clubes de jazz, los casinos de lujo controlados por el crimen organizado norteamericano y los grandes hoteles de 5 estrellas que atraían a la élite de Hollywood y de la política internacional. Esta opulencia material, sin embargo, encerraba una contradicción estructural insostenible que la distanciaba de los procesos de desarrollo del resto del continente. Mientras las clases medias urbanas de La Habana disfrutaban de un nivel de vida y de acceso a bienes de consumo superior al de muchas ciudades europeas de la posguerra, esta burbuja de prosperidad dependía por completo de una subordinación política y económica absoluta hacia los intereses de Washington. La economía de la isla estaba tan dolarizada y conectada con el norte que las crisis financieras norteamericanas se replicaban de forma instantánea en el comercio local, impidiendo el desarrollo de una industria nacional independiente o de un mercado interno sólido. Esta exposición directa al capitalismo de consumo más agresivo del planeta generó una herida profunda en la identidad nacional cubana, la cual se sentía constantemente colonizada en el plano cultural y ético, a pesar de contar con las insignias formales de una república soberana. El contraste con las naciones vecinas era absoluto, mientras el resto de Latinoamérica lidiaba con problemas derivados del aislamiento geográfico, el analfabetismo rural generalizado y la falta de infraestructuras básicas. Cuba exhibía una fachada de metrópolis ultramoderna que escondía un vacío institucional gigantesco y una corrupción administrativa galopante. El ciudadano cubano de mediados de siglo poseía una sofisticación de consumo y una exposición a los medios masivos de comunicación que superaba por mucho la reality de sus vecinos del sur, pero carecía de las estructuras de participación democrática estables que permitieran encauzar pacíficamente las tensiones sociales derivadas de esa misma modernidad desigual. Esta paradoja de ser un territorio hipermoderno en su superficie material, pero frágil y dependiente en sus cimientos políticos, diferenció radicalmente a Cuba de la evolución histórica promedio de Latinoamérica, sentando las bases psicológicas para el posterior y drástico viraje político que sacudiría al continente entero en los años venideros. Las grandes carteleras luminosas de marcas comerciales extranjeras inundaban las calles principales, eclipsando cualquier intento de consolidar una iconografía puramente criolla en la esfera pública. Los jóvenes cubanos de las áreas urbanas adoptaban con entusiasmo los modismos del idioma inglés, consumían las producciones cinematográficas directamente importadas de California y aspiraban a un modelo de éxito personal enteramente calcado del estilo de vida estadounidense. Esta asimilación estética y conceptual creó un abismo insalvable entre la élite intelectual nacionalista y la masa de consumidores citadinos. El
país se habituó a importar no solo las máquinas, sino también los marcos conceptuales y las pautas de entretenimiento del norte, consolidando una modernidad refleja que operaba como una vitrina deslumbrante pero carente de raíces productivas internas autónomas. El triunfo del movimiento insurreccional en enero de 1959 no representó simplemente un cambio de gobierno o el derrocamiento de una dictadura militar, fenómenos que lamentablemente abundaban en la historia republicana de Latinoamérica. Lo que aconteció en la isla fue una mutación estructural absoluta que barrió con los cimientos económicos, jurídicos y sociales preexistentes, transformando a Cuba en el único estado socialista del hemisferio occidental durante décadas. Este viraje radical e irreversible alteró por completo la dinámica geopolítica del continente y separó definitivamente a la isla de la evolución histórica de sus vecinos geográficos. Mientras el resto de las naciones latinoamericanas mantenían estructuras basadas en el capitalismo de mercado, la propiedad privada y la inserción en el sistema financiero interamericano, Cuba ejecutó una nacionalización masiva y sistemática de todos los medios de producción, incluyendo desde las grandes corporaciones azucareras norteamericanas hasta los comercios minoristas más elementales en las áreas urbanas. La ofensiva revolucionaria del año 1968 completó este proceso de estatización total, ilegalizando cualquier forma de empresa privada y convirtiendo al Estado en el único empleador, administrador y planificador de la vida económica nacional. Esta centralización absoluta de los recursos no tuvo paralelo formal en ninguna otra república de la región, creando un modelo social donde las dinámicas tradicionales de movilidad socioeconómica, competencia laboral y consumo masivo fueron sustituidas por una lógica de distribución igualitaria dirigida de forma estricta desde los aparatos de poder central. La introducción de la libreta de abastecimiento en el año 1962 reconfiguró por completo la relación diaria del ciudadano con los alimentos y los bienes de consumo básicos, instituyendo un racionamiento estatal que buscaba garantizar una canasta mínima de supervivencia, pero que al mismo tiempo eliminó el mercado libre e instauró una dependencia estructural e inédita del individuo respecto a las disposiciones burocráticas gubernamentales. En el ámbito de las relaciones internacionales, Cuba rompió sus amarras con el sistema interamericano, siendo expulsada de la Organización de los Estados Americanos y tejiendo una alianza estratégica, económica y militar profunda con la Unión Soviética y el bloque de naciones europeas orientales. Esta inserción en una órbita ideológica global tan distante geográficamente otorgó a la isla subsidios multimillonarios que permitieron sostener un modelo de desarrollo social desconectado de su realidad productiva interna. Gracias a estos recursos, el gobierno cubano edificó sistemas de educación y salud pública de carácter universal y gratuito que alcanzaron indicadores estadísticos comparables a los de naciones industrializadas, utilizándolos como el eje principal de su legitimidad interna y como una poderosa herramienta de proyección exterior. El fenómeno de las misiones médicas internacionales, mediante el cual decenas de miles de profesionales de la salud cubanos fueron desplegados por múltiples países del tercer mundo, se transformó en una modalidad única de diplomacia y exportación de servicios que permitió a la isla sortear el aislamiento político y obtener recursos financieros significativos, especialmente tras establecer acuerdos de intercambio de servicios por hidrocarburos con naciones como Venezuela a principios del siglo XXI. Esta capacidad de proyectar poder militar y geopolítico a miles de kilómetros de sus fronteras diferenció cualitativamente a la isla de cualquier otra nación latinoamericana, convirtiéndola en un actor de peso en la escena de la Guerra Fría y consolidando una identidad nacional basada en el internacionalismo militante y la resistencia frente a la política de hostilidad y bloqueo económico implementada de manera continua por los Estados Unidos. La vida cotidiana del cubano quedó así militarizada y subordinada a una constante preparación para la defensa nacional, estructurando la sociedad a través de organizaciones de masas de vigilancia vecinal como los comités de defensa de la revolución, una institución de control social que no posee equivalente funcional en el resto de los países del continente. Este aislamiento y asedio exterior sirvió para justificar la construcción de una narrativa épica excepcional, donde la supervivencia del sistema
sistema político se equiparó a la supervivencia de la propia soberanía nacional, obligando a los ciudadanos a vivir bajo una constante épica colectiva que choca con el pragmatismo económico cotidiano del resto de la región americana. Y recuerda, si quieres entender Latinoamérica de verdad, no olvides suscribirte. La contraparte inevitable de esta radical reestructuración política y socioeconómica fue la génesis de un fenómeno migratorio sin precedentes que fracturó la identidad nacional en dos comunidades geográficamente separadas, pero cultural y emocionalmente conectadas por una tensión permanente. A diferencia de las corrientes migratorias tradicionales que caracterizan a la mayor parte de las naciones de América Latina, compuestas principalmente por ciudadanos que abandonan sus países de origen por razones estrictamente económicas o laborales, manteniendo una relación fluida y de apoyo financiero con sus lugares natales, el éxodo cubano adquirió desde sus inicios en la década de 1960 un carácter marcadamente político, ideológico y definitivo. La huida inicial de las clases altas y profesionales, ligadas al antiguo régimen, seguida por sucesivas olas de sectores populares, urbanos y rurales, dio origen a una concentración demográfica de enorme relevancia en el estado de Florida, transformando a la ciudad de Miami en una suerte de capital alternativa o espejo de la cubanía. Esta comunidad en el exterior no se limitó a integrarse de forma pasiva en la sociedad receptora, sino que procedió a reconstruir de manera minuciosa e institucional la patria perdida, fundando sus propios medios de comunicación, redes comerciales, instituciones bancarias y poderosos grupos de presión política capaces de ejercer una influencia decisiva en el diseño de la política exterior de la principal potencia global hacia la isla caribeña. El resultado histórico de este proceso es la existencia de una identidad dividida por un abismo de 90 millas náuticas, donde la noción misma de ser cubano se dirime en un combate simbólico y retórico constante entre La Habana y el exilio. Las sucesivas crisis migratorias masivas, como el éxodo a través del puerto de Camarioca en el año 1965, el puente marítimo del Mariel en el año 1980 y la dramática crisis de los balseros en el año 1994 funcionaron no solo como válvulas de escape político para el régimen insular, sino como eventos traumáticos colectivos que reconfiguraron el tejido familiar de la población. Cada uno de estos episodios dejó una huella profunda en la memoria colectiva, transformando el acto de emigrar en una ruptura drástica que durante décadas implicó la pérdida de los derechos civiles en la isla, la confiscación de los bienes personales por parte del Estado y la catalogación oficial del emigrante bajo términos despectivos que ahondaron la brecha social entre los que se marchaban y los que permanecían en el territorio nacional. Esta dualidad provocó que las manifestaciones culturales, la literatura, la música popular y hasta las variantes del léxico cotidiano se desarrollaran de forma paralela en dos entornos ideológicos radicalmente opuestos, obligando a los creadores artísticos a posicionarse constantemente dentro de una disputa que trasciende lo estético, mientras que el emigrante mexicano, centroamericano o andino suele mantener una vinculación nostálgica y pacífica con los símbolos patrios y las autoridades de su tierra de origen. La diáspora cubana ha estructurado una relación combativa y militante que busca de forma activa la transformación del sistema político insular, convirtiendo el espacio geográfico del sur de Florida en un bastión de resistencia ideológica que influye directamente en las elecciones presidenciales norteamericanas. Al mismo tiempo, las dinámicas de reunificación familiar, el flujo de remesas y los viajes de retorno que comenzaron a flexibilizarse en las últimas décadas del siglo XX introdujeron un flujo constante de influencias materiales y culturales desde el exterior que colisiona de forma cotidiana con el discurso oficial de la isla, creando una sociedad hiperconectada en lo afectivo pero rígidamente segregada en lo político. Cuba es, por lo tanto, una nación que se piensa y se padece desde dos orillas irreconciliables, un fenómeno de duplicidad identitaria que no encuentra un correlato exacto en el resto del mapa latinoamericano y que convierte la experiencia de su ciudadanía en un continuo ejercicio de negociación entre la memoria nostálgica del pasado prerevolucionario conservada en el exilio y la realidad material del socialismo insular contemporáneo. La condición insular se duplicó así en el plano psicológico, creando un aislamiento voluntario e involuntario que define el ser cubano como una condición de pertenencia
absoluta a una orilla o a la otra, imposibilitando la neutralidad que caracteriza a otros procesos de dispersión poblacional en el continente. Vuelve a mirar el mapa y ubica a Cuba, una isla alargada en el Caribe, rodeada de agua por todos lados, a 90 millas de los Estados Unidos y a cientos de kilómetros de cualquier vecino latinoamericano. La mayoría de los países de la región cambiaron de sistema cuando cambiaron los vientos. Cuba decidió no moverse. La revolución no fue solo un cambio de gobierno, fue la construcción de un modelo paralelo al resto del continente, sin elecciones multipartidistas, sin prensa independiente, sin mercado libre, y ese modelo sobrevivió la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética y décadas de embargo económico. Por eso Cuba tiene un sistema político que no existe en ningún otro país de América Latina. Por eso sus médicos trabajan en 50 naciones mientras sus ciudadanos hacen cola para conseguir pollo. Y por eso la isla genera simultáneamente admiración y rechazo dentro de la misma izquierda latinoamericana, mientras el resto de la región oscilaba entre dictaduras y democracias, entre neoliberalismo y populismo. Cuba permaneció congelada en su propia lógica, convertida en la gran excepción, porque Cuba no es simplemente un país con un gobierno diferente, es el único lugar de América Latina donde el siglo XX todavía no ha terminado.